acostumbro a hacer este tipo de entrevistas. Sí, estás acostumbrado, sos público o sos fiel oyente de mi podcast Come y Punto. Esto no pertenece a Come y Punto. Si has seguido mis redes sociales cuando las mujeres comen, esto no pertenece a cuando las mujeres comen, pero es lo que sigue, lo que Dios ha puesto para seguir en este camino de realmente entender por qué estamos en esta vida, y te has sanado de un trastorno de conducta de alimentación y te estás acercando a escuchar de Dios, a tener una relación personal con Dios. Creo que no vas a querer saltear la entrevista que tengo para mostrarte hoy. Ya estuviste recibiendo algunos anticipos de quién es ella, pero hoy la vas a conocer más profundamente y la vamos a seguir conociendo en otros eventos. A los 4 años mi mamá me llevó a un orfanatorio, de una casa grandísima. Mi mamá tocó timbre, salió una celadora a recibirnos y cuando entramos era un lugar donde había 80 niños y se dio media vuelta, se fue. Yo vi cómo ella atravesó un pasillo larguísimo hasta que cruzó el último portón. Ahí me quedé sola con 80 niños. Un día me hablaron de Jesús, me hablaron de que Él podía ser mi Salvador, que Él quería ayudarme. Yo calculo que tenía 6 años. Y yo dije, ay, me parece que está bueno lo que me están contando, porque estoy sola y me están hablando de una persona superior que cambie mi vida. Entendí el plan de salvación y recuerdo que nos fuimos a dormir. Yo dormí en una pieza con 10 niñas. Cuando se apagó la luz, porque me daba un poco de vergüenza, me arrodillé a los pies de mi cama y dije, Señor, hoy te acepto como mi Salvador, quiero que estés conmigo para siempre, estoy sola. Ella es Elle Telk, nació en Salzburgo, en Austria, en el año 1946. Después de eso llegó a Argentina cuando tenía tan solo 2 años, cursó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Quilmes y estudió inglés en diferentes instituciones. Terminó sus estudios en el colegio Ward e hizo másters en ELS, que es English Language Studies, organización que se dedica a enseñar inglés al mundo, de quien hoy es agente oficial. Actualmente cursa estudios bíblicos para enseñar a grupos pequeños y también para matrimonios. Está casada con Osvaldo Fernando Colombo, alias Tito, y como fruto de ese matrimonio han nacido 3 hijos, Silvana, Hernán y Esteban, que ya le han dado 6 nietos a él, Juan Cruz, Malena, Lara, Santiago, Matías y Agostina. Es un gusto y un honor para mí presentarte a él. Encantada de estar con vos, ¿no? Y compartir esta hermosa entrevista que estoy segura que Dios va a utilizar con mucho poder. Este es uno de los protagonistas principales de esta entrevista, este libro que se llama Divina Adopción. No creo que haya sido casualidad la manera en que la encontré a él. La encontré en un video de TikTok de la nada, donde contaba su historia y que me gustaría que ella misma te cuente un poquito y vas a entender por qué la tengo a ella en esta entrevista tipo podcast, que eventualmente capaz que dé un podcast nuevo. Ele, si querés empezarnos a contar un poquito de tu testimonio, de cuando llegaste a Argentina y qué pasaron en los primeros años de tu vida, y las mujeres van a empezar a entender por qué te tengo acá. Y cuando yo tenía más o menos 2 añitos, yo nací en Austria. Mis padres disparaban de la guerra, vivieron la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento estábamos en Austria. El primer esposo de mi mamá había fallecido en la guerra y mi mamá se había encontrado con otro señor que es mi papá, y ahí nací yo en Austria en el año 1946. Pero inmediatamente tomamos un barco, hicimos la larga travesía desde Europa hasta acá, y cuando tenía 2 años yo llegué a Argentina con mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos mayores y Gele, que tenía 2 años en ese momento. A los 4 años mi papá y mi mamá se separaron y mi mamá a los 4 años me llevó a un orfanatorio que era en la localidad de Quilmes, y ahí yo estuve 14 años sin ver nunca más a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos. La relación fue totalmente casi cortada. Y cuando yo tenía 4 años recuerdo ese momento de entrar al hogar, un hogar enorme, con muchos chicos, como 80 niños, en la misma situación mía, como huérfanos. Y en ese lugar yo aprendí tantas cosas, fue muy doloroso, muy difícil para mí, porque una niña, una persona, un niño, lo más difícil que le puede pasar es sentir el abandono y la falta de amor y el desapego de su familia. La soledad para un niño, la falta de amor, es lo más triste que un niño puede vivir. Imagínense que a los 4 años yo era muy pequeña y recuerdo cuando mamá me dio un beso y me dijo, ahora te vas a quedar acá, y se retiró del lugar.
yo la seguí con la vista hasta que cruzó el tercer portón, era muy grande el lugar, y vi que salió. Nunca me voy a olvidar esa escena, que mamá me dejó ahí y ahí estuve 14 años. Viví muchas cosas, como dije, muy distintas a lo que la normalidad de un niño puede vivir. Todos tenemos un trabajo específico para hacer. Cuando yo fui creciendo me enseñaron, yo aprendí ahí a limpiar, a lavar ropa, a planchar, a cocinar, todo lo aprendí ahí. Y los momentos muy difíciles eran muy cargados de mucha emoción. Mi papá, que yo lo pude ver 3 veces en mi vida, porque él viajaba, pero mi papá era una persona que ese poquito que lo vi, yo sentía que él me amaba y que había como una conexión linda con él. Como él viajaba, me escribía cartas y yo conservo esas cartas todavía y recuerdo que en el hogar, cuando yo me sentía con mucha falta de amor, mucha angustia, mucho dolor, mucho sufrimiento, yo guardaba esas cartas de mi papá en una cajita. Y cuando yo necesitaba eso, agarraba una de las cartas, me acostaba en mi cama y solamente con leer mi querida Hele, yo decía, mi papá me quiere. Leía la carta y siempre firmaba de esta manera. Por siempre tu papito Endel. Y ese papá para mí, casi no lo vi, era como una cosa muy presente de amor en mi vida. Y él me había prometido que iba a comprar una casa y que íbamos a ir a vivir juntos. Pero cuando yo tenía 8 años, papá falleció. Así que la única esperanza grande que yo tenía era la casa de mi papá y mi papá. Y Dios me lo sacó también, la vida me sacó eso también. Ahí en ese momento realmente yo me sentí sola en el mundo, rodeada de un montón de niños, de celadoras y mucho personal, pero sola en la vida. Y en realidad fue Dios el que guió toda mi vida. Y en este lugar yo conocí a Cristo, conocí a Dios de una forma muy especial. Una vez me hablaron de Jesús, que había muerto en la cruz, que nos iba a venir a buscar, que íbamos a vivir con Él por una eternidad. Un mensaje muy choqueante para mí. Yo tenía 7, 8 años, pero cuando fui a mi cama yo me di cuenta que necesitaba a Jesús como mi Salvador. Y cuando se apagó la luz, yo me arrodillé a los pies de mi cama, era chiquita, y le dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador hoy. Yo quiero que te encargues de mí, que seas mi papá y que nunca me dejes. Reconozco que moriste en la cruz por mí, así que hoy yo te acepto como mi Salvador. Y recuerdo que me dormí, pero lo que recuerdo es que al otro día me levanté como una nueva persona. Esto es real. Me levanté feliz y dije, ¿qué me pasó? Bueno, es la oración que hice anoche. Entonces tuve que ir a dirección, golpeé la puerta de la dirección, que era un lugar serio, de protocolo. Y la directora me dijo, ¿qué te pasa, Gele? Le dije, le tengo que avisar que ayer acepté a Cristo como mi Salvador y siento una alegría que no puedo contenerme, no puedo estar. Bueno, la directora hizo una oración por mí, me abrazó muy amorosa como una madre. Y ahí empezó mi vida y mi relación con Dios. Y en ese corto tiempo, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, una celadora que se llamaba Angélica me dijo una vez, vení, Gele, que te voy a dar un consejo, pero tenés que prestar mucha atención. Y yo amaba mucho a esta celadora, para mí era la mejor, y ella también era muy buena conmigo. Había como una cuestión de piel entre las dos. Y recuerdo que una vez, una noche, yo estaba ya con la luz oscura en mi habitación, y Angélica vino a mi oído, se agachó y me dijo, Gele, mañana es mi día libre y vamos a ir a tomar un helado. Y yo le dije, ¿en serio? Porque no nos dejaban salir del hogar. Sí, sí, ya pedí permiso y mañana te vas a poner el mejor vestido que tenés, que no teníamos, pero el mejor, y vamos a ir a tomar un helado. Y yo esa noche no dormí pensando en el cucurucho que me iba a comprar al otro día. Estaba feliz por eso nada más, por esa sencilla situación de una celadora ofreciendo, invitándome a tomar un helado. Bueno, Angélica me llevó, dice, te voy a dar un consejo que quiero que escuches. Me llevó hasta un lugar donde había un cuarto, que en la puerta había un cartel que decía cuarto de oración. Y ella se paró en la puerta enfrente mío, ella era alta, yo tenía 8 años. Me dijo, Gel, escucha bien. Cualquier cosa que necesites, podés entrar a este cuarto, arrodillarte y pedirle a Dios lo que necesitas. Y Él te va a dar todo. Pero como usted me está diciendo que me va a dar todo lo que yo no tengo, mamá, papá de vuelta, tíos, abuelos, cuadernos, libros para estudiar,
todo me va a dar Dios. Y ella me dijo esta palabra, absolutamente. Wow. Y me lo dijo con tanta seguridad que yo digo a veces, Angélica me enseñó a orar. Y algunos me preguntan que hay que aprender a orar. No, la enseñanza fue ese absolutamente, de decirme, podés pedirle cualquier cosa que Dios te la va a dar. Y yo viví 14 años, le dije a ella, bueno, entonces voy a estar todo el día arrodillada acá pidiéndole cosas a Dios. Usted me está diciendo que Él me las va a dar. Y la verdad, el cuarto de oración y mi relación con Dios fue y es todavía tan unida que yo casi no lo puedo explicar con palabras. Yo vi milagros esos 14 años, yo cualquier cosa que necesitaba se la pedía a Dios. Dios no me dio nunca mamá, papá, tíos, no me lo dio. Él tenía un plan para mí. Y cuando yo se lo pedía, yo me hacía entender, no, Gel, eso no te lo voy a dar. Y había que aceptar lo que Dios quería. Tengo una vida tan hermosa, ahora casi 80 años, que no puedo creer todo lo que viví. Dios tenía ese plan para mí, había que aceptarlo. Así que en este hogar yo aprendí a orar mucho, depender de Dios, y vi milagros mis 14 años. Gele, a mí me llamó muchísimo la atención porque, bueno, yo no estoy relacionada con las estructuras de orfanatos en Argentina. Yo creo que muy pocos de nosotros podemos saber, solamente los que se dedican, digamos, al área o que hacen algún tipo de voluntariado. Pero lo que yo puedo leer en tu libro, ya lo leí todo, está todo marcado, no sé si lo pueden ver, es esto de que había una estructura de orfanato con directores, con celadoras, que eran muy guiadas por Dios. No fue azaroso ese orfanato. Más allá de que es desgarradora la historia, es desgarradora para cualquier niño. Verte entera, verte las cosas que escribís, verte la familia que formaste, lo funcional, lo saludable, no puede ser más otro que Dios sanando todas esas heridas que los mismos humanos imprimimos en los otros humanitos que vienen detrás de nosotros. Se ve esto, un florecer como si no hubieras tenido que lidiar con traumas de la infancia, como si no hubieras tenido que lidiar, aunque estaban las heridas, Dios se encargó muy bien de sanarlas completamente, porque las que me siguen hace 6 años en todos mis podcasts, en mis publicaciones, muchas de las cosas que hablan las mujeres que todavía están sanando heridas de los padres que sí estuvieron, padres no es que las abandonan, padres que sí estuvieron presentes, tal vez con algún tipo de violencia, con algún tipo de abuso, pero todavía están intentando sanar por ellas mismas, con métodos fuera de lo que sería el Espíritu de Dios, sus heridas. Y yo no noto eso en tu vida. Por eso me gustaría destacar esta parte. Voy a empezar a citar algunas partes de tu libro para que ya se entusiasmen las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, adquirir el libro de él, que dicho sea de paso, te voy a dejar en los comentarios, en los detalles, el link, si estás en Argentina, para que lo adquieras, y si estás en el exterior, no de Argentina, también vas a tener un link especial. Dice así, es en el capítulo 7, dice, En busca del éxito es el título, y un párrafo que dice, creo ciertísimamente que ningún ser humano puede vivir sin tener en cuenta a Dios, que es nuestro hacedor. Él nos formó. Cada ser humano necesita de Él, sin Él no se puede vivir. Y pones así, mientras escribo este capítulo, ruego a mi Señor, mi Creador, que me dé las palabras exactas para explicar por qué lo necesité toda mi vida, por qué debo ir a Él para todo. Quiero agregar una cosita. Yo siempre digo que Dios me preparó en este hogar para que yo me acostumbrara a leer la Biblia y a orar de una manera de que todo lo que yo necesitaba, Dios me lo podía dar. Y otra cosa que agrego a lo que dijiste antes, en el hogar había una biblioteca enorme, muchos libros, y una vez por mes iban todos los familiares, los que tenían familiares, yo no tenía a nadie. Y ese domingo por mes yo estaba sola por 4 horas en un cuarto esperando que terminaran las visitas, yo no podía salir. Pero iba a la biblioteca y leí tremendamente, los mejores libros los leí en el hogar de Quilmes, porque había esta biblioteca, y eso era una bendición para mí. Una vez por semana sonaba una campana y la directora decía, todo el mundo a leer, y era obligatorio. Todos teníamos que ir a la biblioteca y leer algo. Y yo me apuraba porque había algunas reposeras. Así me apuraba, leía, y los mejores libros, El Conde de Montecristo, Los Miserables, la novela de Jorge Isaacs, vea, los mejores libros, todos los mejores libros los leí en el hogar de Quilmes. Yo tengo amor por los libros y soy muy buena lectora. Eso me salvó la vida también.
Y eso se refleja en que sos escritora. Los que muy leen mucho, por lo general, después terminan escribiendo también. Pero te das cuenta, había toda una estructura, claramente ves la mano de Dios en cómo contuvo una situación desgarradora para cualquier ser humano que hubieran terminado en una muerte emocional y hasta física para muchas personas. Dios preparó todo para contenerte, fue dificilísimo. Capaz que muchos dirían, no me hubiera gustado estar en tus zapatos, Ele, pero vos lo pasaste y hubo una estructura que Dios preparó. Y es esto, te veo íntegra, te veo bendecida, te veo florecida, como un árbol plantado a la costa del río que da hojas y frutos todo el año, porque es el Señor y el Espíritu de Dios el que la mantiene. Y todas estas heridas que te tendrían que haber perseguido, acechado durante toda la vida, como que no están. Y hubo algo que, y nosotros sabemos qué es, pero la que no entiende todavía, hubo algo que no lo podemos hacer los humanos, y ese fue Dios. Y la forma de acercarte con un tipo de oración muy, muy honesta, porque muchas veces esto es lo que nos cuesta, no entendemos cómo relacionarnos con Dios, y una nena de 7, 8 años relacionándose con Dios, y después entendiendo a Dios en rol de papá. Contame esos roles que Dios tuvo en todo tu caminar. Bueno, cuando yo tenía 18 años, yo quería salir del hogar. No me tenía que ir, no era obligatorio, pero yo quería irme, ya estaba como deseosa de salir a pelear el mundo, que nunca había vivido. Y yo tenía mi escuela secundaria bien, ya había sido buena alumna y tenía un poco de inglés. Así que yo empecé a orar, a ver dónde Dios me podía mandar, dónde podía ir yo hasta que conociera a mi esposo. Y en realidad el cuarto de oración, una de las oraciones más importantes que hice durante los 14 años de hogar, era que Dios me diera un esposo ideal para mí, para toda mi vida, y que yo pudiera armar mi familia como la que nunca tuve, yo misma la pudiera armar, y que sea en el Señor y que sea con mucho gozo y alegría. Así que yo no tenía dónde ir, oré, y un día tuve visitas. Me llaman de dirección, Gele, tenés una familia que te vino a visitar. Era una familia estoniana que habían viajado en el mismo barco que nosotros cuando vinimos de Europa. Y esta familia era la abuela, un matrimonio y 2 hijos chiquitos. Eran cristianos. Y habían ido al hogar a ofrecer su casa hasta que yo me casara. Nadie les había dicho que yo necesitaba esa casa. Por eso mi relación con Dios era así. Yo oré y Dios puso en el corazón de esta familia de apellido Bager a que fueran al hogar a ofrecer su casa para que yo pudiera estar hasta que me casara. Esas eran mis respuestas de oración. Eran como muy concretas. Yo pedía muy concreto y Dios me respondía en forma concreta y asombrosa. Así que yo en una semana me fui a vivir en una casa de familia. Wow. Por un milagro, fue un milagro. También quiero decir a la audiencia que eso también me costó. Ir a vivir a una familia que no conocía fue difícil para mí también. Tuve que poner mucha fuerza de voluntad. Yo sabía que venía de Dios la respuesta y tenía que aprovecharla bien. Pero hay una conjunción de cosas que uno tiene que hacer humanamente hablando también. Me encanta que especifiques y aclares eso. Claro. Porque hay una parte de tu libro donde habla cómo orar, después cómo Dios me responde, que es lo que tengo abierto ahora en el capítulo 11. ¿Cómo es que Dios me responde? De estas formas que te responde, pero también pones, yo entendí cómo obedecer también a Dios. Yo tenía que ser feliz ahí y hacerme amiga de esta familia que no conocía, eran extraños para mí. Entonces yo tuve que poner mucha fuerza de voluntad porque Dios había provisto ese hogar y yo tenía que aceptar la provisión de Dios y ser feliz y sacarle el provecho que necesitaba hasta que me casara. Mi oración era buscarme un lugar, que yo conozca a un esposo con quien yo me pueda casar y ser feliz. Ahí un domingo fui a la iglesia, que me quedaba cerca, igual tenía que tomar el tren. La primera vez que tomaba un tren sola, sacaba el boleto, subía al tren y fui a la iglesia. Cuando llego a esta iglesia, en la localidad de Floresta, había un señor en la puerta que me vio llegar y inmediatamente se acercó. Inmediatamente salió del grupo de jóvenes y se acercó a mí. Y me empezó a hacer tantas preguntas que yo medio me asusté. Yo era nuevita en el mundo, recién salía del hogar. Y para mis adentros yo decía, ¿qué quiere esta persona?
que me pregunta tanto, ¿no? Hasta me daba molestia contestarle tantas preguntas. Me hizo tantas preguntas y a lo último me pidió el teléfono y me invitó a salir. Así. Yo dije, no. Y yo le dije que no podía ese día, porque me daba miedo. Yo no lo conocía. Así que le dije que no podía ese día. Pero él insistió con tanta perseverancia, que yo lo cuento así, la gente se ríe, que dije, me da lástima, voy a salir a ver cómo es. Entonces, y salí por primera vez. Nunca me voy a olvidar esa primera vez. Mi esposo, fuimos en colectivo, no sé a qué lugar, y agarró mi mano entre sus dos manos tan fuertemente que yo dije, me parece que es la primera vez que siento tanto amor Wow. hacia mí. No tuve de mamá, de papá, de tío, y Dios me presentaba a esta persona que le dicen Tito, como una persona que podría ayudarme en mi vida futura. Entonces empecé a orar y dije, Señor, ¿es él? ¿Querés que me case con él? ¿Él es la persona? Y Dios me fue mostrando con diferentes cosas que yo le pedí para estar segura de que era Él el que me iba a hacer feliz para toda la vida. Y así fue. Les cuento a todos los que están escuchando. Este año yo cumplo 80 años, Tito cumple 90, que ya los cumplió, y en noviembre cumplimos 60 años de casados felices, felices. Nadie nos quita la felicidad que tenemos. Ahí mi casamiento fue con Tito, después tuve 3 hijos y una vida preciosa. Dios tenía un plan para mí increíble. Todos los que escuchan, Dios tiene un plan para cada persona. Hay que obedecerle, aceptarle como Salvador, tener la relación con Él. Esto es verdad. Yo no estoy vendiendo ninguna religión, estoy hablando de Dios, lo que hizo mi amado Dios, mi Padre Celestial. Dios es mi Padre Celestial y terrenal. Estoy hablando de Dios, de lo que Dios hizo en mi vida, que es real y verdadero. Qué hermoso. Y mira, más allá, esto, no estás vendiendo ninguna religión, no estamos vendiendo ninguna religión, porque ninguna religión puede llegar al nivel de intimidad que Dios está buscando tener con nosotras. Y eso es lo que nos sana como mujeres. Capaz que con los hombres tenga un tipo de relación un poco diferente, Dios, de intimidad también, pero con las mujeres, Dios, no sé si también lo pudiste sentir, es muy gentil. Y con las mujeres Dios es muy detallista, tal cual nos gusta a las mujeres, no sé si te diste cuenta de eso también. Es muy detallista, se acuerda de cosas que hasta nosotras nos hemos olvidado, que queríamos, que lo pusimos delante de Él, pero es muy gentil, nos trata como una flor. Más allá de todo y lo bendecida que has sido y cómo seguís siendo bendecida en la vida, Dios te hizo pasar por un proceso en el que en algún momento tuviste que perdonar también, Hele. Sí, bueno, sí, esa parte de mi vida es re linda, la cuento hasta con orgullo, porque es difícil, como dice mi hijo más pequeño en el libro, yo tenía que perdonar lo imperdonable. Uf. En un momento yo ya tenía a mis hijos preadolescentes, adolescentes, ya crecidos. Teníamos una vida linda con mi esposo, teníamos buenos trabajos, buena casa propia, coche, íbamos los 5 a la iglesia. Era como un momento que yo pensaba, alcancé casi todo lo que yo quería ya. Así que estaba como feliz disfrutando de ese momento. Pero en un momento Dios me habló de diferentes formas. Él no habla con voz audible, pero te hace sentir las cosas. Y me dijo, Hele, creo que tenés que buscar a tu mamá y perdonarla. Uf. Contarle todo lo que yo hice con vos en este tiempo, que ella no lo sabe. Y yo dije, bueno, me parece que me va a costar mucho esto, pero no rechacé lo que Dios me dijo y empecé a trabajar cómo lo iba a hacer. Era la primera vez en mi vida que yo iba a perdonar a una mamá que en cierta forma me había abandonado, todo por plan de Dios también, pero ella había hecho este acto conmigo tan triste. Oré mucho, visité psicólogos, pastores para que me aconsejaran, hasta que dije, bueno, lo voy a hacer. Porque el último psicólogo que fui a ver, le dije, yo vine acá para que usted me diga si busco a mi mamá o no la busco. Dice, ¿qué compromiso me pone? Me dijo el psicólogo. Y me dijo, te vas acá y la vas a buscar y espero que la encuentres viva. Y ahí me tocó. Y yo no sabía si la iba a encontrar viva. Así que en ese momento yo empecé a buscar su teléfono, lo encontré, la llamé y mi primera llamada fue bastante seca, con falta de amor, pero bueno, ella aceptó que yo la llamara y yo le dije, ¿puedo ir a visitarte, mamá?
Me dice, por supuesto. Pusimos una fecha y fuimos mi esposo y yo a visitar a mi mamá con la idea de contarle de Cristo y de perdonarla por todo lo que había pasado. Y así fuimos, sin los hijos, porque no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, pero me encontré con una mamá casada con un tercer esposo excelente. Excelente es poco. Un ser increíble, se llamaba Richard, era su esposo amado, él amaba a mi mamá. Yo creo que mi mamá se sintió muy amada por él y a ella le hacía falta ese tipo de amor. Una casa linda, él tenía un trabajo muy bueno, era jefe de jefes de Techín, era importante. Y me puso contenta ver así a mi mamá, en una situación linda y agradable. Así que ella preparó una cena, me puso un regalo en el plato, preparó comida casera, como decía ella, rica, tipo chucrut y strudel y toda esa comida media alemana que a mí me encantó. Y a lo último le dije, bueno, mamá, yo creo que quiero decirte que yo vine acá porque quiero perdonar el pasado que hemos vivido y quiero contarte cosas que hizo Dios conmigo en mi vida. Y oramos juntos, Ricardo aceptó orar y todo, y le regalamos la Biblia esa misma noche. Así que esa misma noche le hablé a mi mamá de Cristo, la perdoné, le regalé la Biblia y oramos. Fue como completo el combo. Y de ese momento empezó una relación hermosa con mis hermanos, cuñadas, sobrinos que no conocía, yo no conocía a nadie. Así que fueron como 10 años que disfruté de mamá, ahora ya está en el cielo, y de Ricardo y de mis hermanos que también ya partieron de este mundo. Así que fueron 10 años que Dios me permitió vivir solamente por haber decidido perdonar. Perdonar, perdonable. Así que Dios desde ahí empezó a bendecir mi vida de una forma, yo jamás creí que iba a escribir un libro, jamás tenía en mi mente, no era un sueño escribir mi historia. Pero cuando yo hice lo de mi mamá, yo sentí como que cerró la historia ahí. Ahí terminaba mi historia, el encuentro con mi mamá. Cuando mamá falleció, no había ninguno que le dé sepultura porque mis hermanos eran viajantes también. Así que le dimos sepultura a mi esposo, yo y mis 3 hijos a mi mamá. Fue como cerrar una etapa de la vida increíble que Dios me había permitido tener, pero que había sido tan buena dentro del dolor y el sufrimiento. Como decías vos, estaba lo bueno de Dios que trabajaba a la par de lo malo y lo del sufrimiento. Sentí que tenía que escribir el libro, yo dije, bueno, yo no soy escritora, señor, ¿y quién lo va a comprar este libro? ¿Quién me lo va a leer? Tenía mis dudas, pero Dios me dijo, no, escribe ese libro. Y yo te cuento lo que pasa con el libro. Hemos editado más de 20.000 libros. Hace unas semanas fuimos a editar 500.000 más, porque se vende, se vende, se vende. Es lo que Dios tenía para mí, esta historia increíble, que Dios la está usando para bendición. Yo no podría mencionar todas las mujeres que fueron bendecidas por este libro. No podría. Miles y miles. Tu historia en sí es el mensaje del obrar de Dios en las vidas de las personas. Entonces es por eso lo importante de compartir tu historia, de compartir también quién sos vos en la actualidad y poder ver aún más, porque este libro tiene un continuará. Este libro tiene un continuará que no está escrito y es digno también de compartirlo, y eso es lo que estamos haciendo acá. Y esta parte, y lo voy a traer como colación, en tu capítulo número 11, dice libertad y vida abundante, es algo que Dios ha puesto muchísimo en mi corazón en cómo hablarle a las mujeres que están en mis grupos de oración. Yo cuando abrí los grupos de oración, yo creí que iba a enseñarles a personas del evangelio tipo nenitos. Bueno, este Jesús cumple el plan de Dios, es por esto que se cumple el plan de Dios, pero cuando quise empezar a enseñarles así, Dios me dijo, no subestimes a estas mujeres. Yo no entendía por qué. Y yo se los compartí a ellas. Digo, he estado en oración, eran las primeras, hace como ya casi un año atrás, eran las primeras y les digo, mira, Dios me ha dicho que no las subestime, no tengo idea qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Es Él, si te cuento. ¿Y cuál es el camino que Dios nos lleva? Primero, nos habló muchísimo sobre esto. El ladrón viene a robar, matar, a destruir, pero yo he venido a darles vida y darles vida en abundancia. Y yo también no conocía lo que era la abundancia de Dios. Mirá, después de tantos años, yo no conocía la abundancia. Yo la abundancia quería ganármela haciendo cosas y no entendía que había una abundancia que viene de Dios que yo no lo voy a poder ni lograr
la fuerza que le estaba proponiendo para hacer cosas no venía de Dios. Yo quería ganar cosas que solamente Dios las habilita. Me encontré con eso mismo acá en el capítulo 11 que dice, Dios nos salvó para que seamos libres y encima vivamos una vida abundante. Yo creo que muchas mujeres no lo entienden. Aún teniendo años de cristianismo, hay muchas mujeres que no lo entienden. Una vez que empezamos a avanzar en este grupo de oración, Dios me dijo, ¿viste el templo o el tabernáculo? Están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo quiero que todos ustedes entren al lugar santísimo. Y se lo expliqué a las chicas y las chicas lo entienden. Yo quiero entrar al lugar santísimo. Una vez que yo entre, nunca más voy a poder salir y vivir normal una vez que yo entre al lugar santísimo. Y hay personas que se pasan toda la vida viviendo en los atrios. Y vos sos de las que has experimentado vivir en el lugar santísimo. Pensá en el barco que viene desde Austria, toda la travesía de mi niñez, mi adolescencia, mi casamiento, mis hijos, soy abuela ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahora, cuando me presento, digo, Helle Telk, escritora y conferencista internacional, porque soy de bendición para muchas mujeres. Yo viajé a muchos lugares con el libro, a Sudáfrica, a Miami, a España, a muchos lugares de afuera, llevando el libro, y me siento feliz diciendo que me fascina trabajar para Dios. Es lo mejor que uno puede hacer. Yo soy feliz contando mi historia y lo que Dios hizo. Vivo para la gloria de Dios, para que siga utilizando y siga usando esta historia que en algún momento Dios la planeó. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo estoy segura que Dios planeaba mi historia. Y hoy se está cumpliendo. Estoy llegando a los finales. Estoy llegando a la tercera etapa de mi vida, dando gracias a Dios por esta vida que Él permitió que yo viviera, pero que yo también aproveché y salí tremendamente bendecida gracias a Dios y a su poder sobrenatural en mi vida. Me acabo de dar cuenta, Helle, que hay mucha similitud con la vida de Moisés. Tuvo 3 etapas en su vida. Los primeros 40 que vivió también abandonado, pero no porque la madre lo quiso abandonar, pero lo tuvieron que abandonar en el río a los días de haber nacido, y lo agarró la hija de Faraón y lo crió como egipcio hasta los 40 años viviendo como un egipcio. Después va al desierto, después encuentra esposa, el Midian. Vive 40 años en Midian, Dios ahí lo trata, lo reconforta, lo forma, y después los últimos 40 años de su vida, de los 80 a los 120, de libertar al pueblo de Israel de Egipto. Yo no quiero vivir hasta los 120, creo. Hasta los 120. En el judaísmo y en hebreo se dice, cuando te vas cumpliendo años, te dice, bueno, felicitaciones y hasta los 120. Mira, hay muchas similitudes, me acaba de prender la lamparita. Mirá. Hay otro salmo que citas, es en el capítulo, lo voy citando porque quiero que la gente adquiera este libro. Yo sé de que no solamente estas charlas te vamos a tener como invitada en una reunión de oración. Dale. Así que atente a todos los que me están escuchando, les voy a dejar abajo el link para que se sumen a los grupos de WhatsApp, y la vamos a tener en una de las reuniones de oración que hacemos con los grupos a Helle, y nos va a estar ministrando. Todo ese desafío. Dale. Va a estar ministrando en ese grupo de oración. Entonces empezó ya a sumarte a esos grupos de oración. Dale. En el capítulo 15 del libro, de nuevo, Divina Adopción, se llama Conservar la calma es esencial. Y citas el Salmo 81 y dice así: si mi pueblo tan solo me escuchara, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciará. Yo creo que explica mucho todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. Si querés agregar algo más, lo agregás, pero es hermoso ese salmo que elegiste. No me quiero olvidar, es la hermosa familia que tengo. Yo tengo 3 hijos casados con sus esposas, cristianos, los 3 matrimonios, y tengo 10 nietos. En realidad tengo 7, pero 3 casados ya, entonces los 3 son 10 nietos, a quienes disfruto tanto, que doy gracias a Dios por ellos, los amo con toda mi alma, oro por ellos cada mañana, ellos me ayudan a seguir adelante con este ministerio, están presentes siempre, colaborando y estando atentos a mis necesidades. Y te cuento una cosa que es una novedad para vos, creo que no la sabés. Yo tengo una nieta, Malenita, que tiene ya casada, tiene 23 años, 24 creo, que ella sintió de Dios escribir Divina Adopción para niños. Y escribió mi libro, pero para niños, cortito, obvio, más corto, ilustrado para niños. En cuanto lo tenga, lo tenés que tener vos también, te lo mando. Y eso va a salir, lo vamos a presentar en abril.
Eso es una cosa nueva que viene a mi vida. De una forma estoy totalmente emocionada. Queremos que ese libro todos los chicos lo vean, es precioso. Me voy a quedar helada, vivo emocionándome y cayéndome lágrimas de los ojos, pues nunca pensé que una de mis nietas iba a hacer ese trabajo tan bello. Y los amo a todos, Juan Cruz, Malena, Lara, los esposos de cada una de ellas, Santiaguito, Matías, Agostina y Lolito, que es el más chiquito que tiene 8 años ahora, que es un bombón, es como una lucecita para mi vida. Lo amo tanto que cuando lo veo, lo abrazo fuerte, fuerte, y con sus bracitos chiquitos y finitos, le digo, apretame fuerte, Lolo, y él me aprieta con sus brazos. Así que eso estoy disfrutando ahora. La hermosa familia que Dios me dio, que me regaló de una forma muy linda. Casi al final de tu libro, parece que hubo una inversión de roles antes que tu mamá partiera a la presencia del Señor, donde tu mamá te pide que ahora ella a vos que no la abandones. Sí. Ella estuvo en un geriátrico poquito tiempo, porque tenía Parkinson, los últimos años de su vida estaba enferma, y yo iba a visitarla a ese lugar. Y ella me decía, nunca me abandones, Gele. Y yo le decía, no te voy a abandonar, mamá. Wow. Así que estuve hasta el final, acompañando a mamá en lo que podía. Sí, sí, fue tremendo. Mucho sufrimiento y dolor, pero también mucha bendición y agradecimiento a Dios por todos estos momentos que me tocaron vivir, pero que a la larga bendijeron mi vida, y en este momento bendice la vida de tantas mujeres y de tantas personas. Coronas toda esta historia con esta inversión de roles que hay con tu mamá, dice, citando en tu libro, cuando vos llenas tu vacío interno con la presencia de Dios, te aseguro que uno empieza a vivir en otra dimensión y Sí. todo, a través de todo tu libro se nota de que no vivís en la normalidad de las reglas físicas y mentales y lógicas que por lo general la mayoría de las personas viven, sino que Dios te hizo vivir en otra dimensión, te sigue haciendo vivir en otra dimensión. Destacar el carácter y la forma de ser de mi esposo. Dios me preparó un esposo que es así, alegre, feliz, no se preocupa por nada, no critica nunca a nadie, me llena de un ambiente de risa y alegría y gozo que yo no lo puedo explicar. A veces un poco me molesta, digo, ¿por qué nunca te enojas? Yo te quiero haber enojado alguna vez, y no lo hace. Confiemos en que Dios, el futuro nuestro está en sus manos, y que si le pedimos, Él nos da cosas tremendamente maravillosas. Vamos a llegar un poquito al final de esta entrevista ya, porque quiero dejarlas con ganas de seguir conociendo a Helen en otras instancias como las que vamos a tener en unas de las reuniones de oración que las tenemos online, no se tienen que desplazar a ningún lugar del mundo más que en su computadora o en su teléfono. Mira cómo Dios ordena las cosas para que ni hacerte mover muchas veces, y que Helen nos puede estar ministrando también, así que te vamos a dejar con un poquito de ganas, pero sí me gustaría pedirte que si pudieras darle un mensaje a todas estas mujeres que recién ahora están conociendo de Jesús, de la relación con un padre, con un creador. Si pudieras decirle un mensaje a ese perfil de mujer, ¿qué le podrías decir? Primero me gustaría decirles que Dios es la persona más tierna, más amorosa, más cariñosa, más abrazadora. Es la persona llena de amor, de gracia y misericordia, llena. Dios no tiene maldad, es una persona perfecta, con mucho poder, es una persona asombrosa. Todo el tiempo nos asombra con cosas y lo seguimos, todo el tiempo, cada día. No hace falta estar enferma y pedir sanidad. Cada día en tu vida tiene que ser una cosa con Dios, porque se hace mucho más fácil y más bendecido. Dios es la persona que puede ayudarte en cada minuto de tu vida. Nadie puede hacerlo como Él. Él es el que puede transformar situaciones y ponerlas en buenas, como hizo conmigo. A lo que pasa es que hay que estar atentas a lo que Él quiere que vos hagas. Seguí a Dios, seguilo, amalo, buscalo, trata de encontrarte con Él seguido, pero también obedece a lo que Él te va diciendo. Cuando uno entra en una relación con Dios, hay que seguir la línea de Él, no perderte, porque te desconectás y Dios no te habla, o bueno, escuchá lo que Él te habla. Las dos cosas pueden ser. Entonces hay que estar atentos y ubicados y alineados, conectados como con el teléfono, alineados con Dios para ver qué es lo que tenés que hacer ese día específico como el de hoy.
Y en tercer lugar, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Que Dios sea la persona más importante en tu vida. Él es el que puede arreglar cada situación y estar con vos cada minuto del día. Sabes que Dios responde. Dios responde todas las oraciones que le haces. Pedile a Dios lo que necesitas con fe y esperanza. Y lo que Él te dice que no, como a mí me dijo muchas veces que no, es porque no te conviene. Eso que Él te dice que no, Dios te dice, no, Ángel, eso no te conviene, te voy a dar otra cosa. Pero Dios responde cada oración que elevamos a su presencia. Dice la Biblia que su oído está inclinado a escuchar nuestras oraciones. Así dice la Biblia. Y Dios no falla. Hoy en día, Dios me sigue diciendo, Gele, aunque tengas esta edad, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Toda la gloria es para Él. Dios, te alabo en esta mañana por lo que me permitiste vivir con Noé. Te alabo, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Para mí, sos lo mejor que me pasó en la vida. Amén.